Hola, eh, ok, hoy vamos a hacer área bajo la curva, ¿sí? Aquí lo vamos a hacer de manera full práctica, súper simplificada. Si quieren ver bien cómo funciona esto, es mejor que lo vean del libro directamente, ¿ok? Pero aquí vamos a hacerlo bastante práctico. Entonces, listo, vamos a comenzar con un ejemplo, ¿sí? Vamos a usar una función súper sencilla para darnos cuenta. F de x vamos a usar la función identidad, o sea, la función que nos da x, ¿sí? Entonces, a ver, dibujemos la función, sabemos cómo es la función. Esperen si hagamos la de otro color, tal vez mejor, ¿sí? Es una línea recta, sí, ¿cierto? Ok, entonces, ya, esta es la función, perdón, listo, esta es la función f de x, ¿cierto? Que es nuestra función x identidad, ¿ya? Entonces ahora, por ejemplo, vamos a poner unos puntitos, menos 1, menos 2, por aquí debe estar 1 y por aquí debe estar 2, ¿sí? Aquí está el 0, obviamente. Entonces vamos a encontrar unas áreas, ¿sí? O sea, si es que ustedes revisan, ya saben que el área bajo la curva, o sea, esta área que está entre la curva y el eje de las x, viene dado por qué? Viene dado por la integral definida, ¿sí? Entonces, vamos a hacer primero esta área, ok, esta área 1, el área que está entre menos 2 y menos 1, luego vamos a hacer esta área 2, ¿sí? Que está entre 1 y 2, ¿ya? Vamos a ver qué valores nos dan, ¿sí? Entonces el área 1 vendría dada por qué? Por la integral entre dónde. Ya tenemos aquí los valores entre menos 2 y menos 1 de f de x, que es x, ¿no es cierto? Sí. Aquí, aquí si ustedes se fijan, aquí podríamos calcular esta área haciendo este cuadrado y este triángulo, ¿cierto? También podríamos hacer el área así, pero vamos a utilizar la integral, ¿ok? Entonces esta es una integral súper sencilla, ¿cierto? Integrar esto que nos da x cuadrado sobre 2 evaluado entre menos 1 y menos 2. Entonces evaluamos, acuérdense, es el primer valor, el de arriba, ¿sí? Reemplazamos menos 1 al cuadrado sobre 2 menos, siempre es menos ahí, ok, el otro valor, menos 2 al cuadrado sobre 2. Resolvemos esto y nos da que un medio menos, esto nos da 4 sobre 2, podemos ponerle 2, hacemos esta resta y nos da que menos 3 medios. ¿Qué pasa? Fijémonos aquí, el área es negativa. ¿Por qué? Porque está bajo el eje de las x. Ojo, cuando el área está bajo el eje de las x va a salir un número negativo, ¿sí? Así es la gracia de esta área bajo la curva, ¿sí? Si queremos el área sin signo, o sea, porque el área es una cantidad normalmente que es positiva siempre, tendríamos que sacar el valor absoluto de la función, ¿sí? Y ahí nos daría positivo. Pero en este caso de área bajo la curva, ¿sí? El área que está bajo el eje es negativa, ¿ok? Listo, ahora vamos por el área 2, ¿sí? Si ustedes ven ahorita, podrían ya directamente adivinar cuál es el valor de esa área, ¿cierto? Va a ser el mismo valor del área 1, pero un signo positivo, ¿cierto? Pero vamos a hacer el cálculo. Ay, entre 1 y 2, x de x, ¿no es cierto? Listo, esto es lo mismo que arriba, x cuadrado sobre 2, solo que evaluado aquí. Entonces esto es que 2 al cuadrado sobre 2 menos, siempre es menos 1 al cuadrado sobre 2
lo mismo, 2 menos un medio, y esto es 3 medios, como podíamos habernos dado cuenta rápido, ¿cierto? Entonces, fíjense, si nosotros calculamos el área igual, así, o sea, esto pueden hacer como ejercicio, calcular el área de este cuadradito y de este triangulito, van a ver que les va a dar 3 medios. ¿Por qué? Es súper sencillo, ni siquiera, miren. Aquí es 1, ¿cierto? Entonces este cuadrado, el área de este cuadrado, ¿qué es? Lado por lado, ¿no es cierto? O sea, ¿cuánto mide este lado? 1. Por este lado mide 1, o sea, este tiene área 1. Y este triángulo es la mitad de este cuadrado, ¿cierto? Igual, si quieren, es base 1 por altura 1 sobre 2. Siempre que ya saben el área del triángulo. Entonces es un medio el área de esto, ¿cierto? Un medio. Sumamos las dos y nos da ¿cuánto? Área 3 medios. Lo mismo de la integral, ¿ok? Este es un caso súper sencillo, pero imagínense una curva complicada y no podríamos hacer este cálculo, ¿sí? Eso, entonces, ahora que ya sabemos esto, listo, para una función un poco más complicada es simplemente calcular la integral y tendríamos el área, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer ahora como otro ejercicio es encontrar el área entre dos curvas, ¿sí? El área entre dos curvas, ¿ok? Entonces, vamos a coger igual aquí unas curvas sencillas. F de x igual a x cuadrado y g de x igual a x más 2. Como hemos visto que nos da aquí esto, el área. Por ejemplo, si nosotros haríamos aquí un dibujo mal hecho así, muy rápido, ¿ya? Miren, si yo tengo esta función y esta otra función y yo quiero el área entre las dos, esta área, es bastante fácil de sacar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo sé que si saco la integral del área de la función de arriba, ¿no es cierto? La integral, perdón, definida, me va a dar esta área hasta abajo, ¿cierto? Y si saco la integral de la función de abajo, me va a dar esta área, ¿cierto? Bueno, y así hasta acá. Y de la otra es todo, ¿no es cierto? Entonces, para sacar el área blanca, el área que estaba entre las dos, ¿qué debo hacer? Debo hacer el área roja menos el área azul, ¿no es cierto? Debo hacer que la roja menos la azul y obtengo el área blanca que está entre las dos. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es eso, ¿sí? Pero hay que identificar qué función está sobre la otra. Y otra complicación es, acuérdense del signo, que si el área está, si la curva está bajo el eje de las x, el área es negativa, entonces hay que tener cuidado. Por eso la fórmula para sacar el área entre las dos curvas, ¿sí?, va a ser que es la integral entre donde vayamos a calcular de qué, de el valor absoluto de la resta entre los dos, ¿sí? Pero aquí les ayudo, vamos a hacer algo más fácil. Si es que las dos curvas están sobre el eje de las x, no es necesario, ¿sí?, no es necesario el valor absoluto. ¿Por qué? Porque es el caso que vimos en este dibujo sencillo, ¿sí? La una está aquí, nos da un área, la otra área, y no debemos complicarnos con el valor absoluto, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos f y g. Primero vamos a dibujar ambas funciones. Así nos damos cuenta qué área es la que queremos calcular, entre qué valor y qué valor, ¿sí? Entonces, habitualmente, para graficar estas funciones deberíamos hacer todo el análisis con las derivadas, sacar los puntos críticos, ver la monotonía, dónde crece, dónde decrece, o dónde cortan con los ejes, ¿sí? Y hacer un dibujo muy detallado y cuidadoso. Aquí, para no perder tiempo y como son funciones sencillas, podemos hacer el dibujo inmediatamente, ¿cierto?
Entonces pongamos unos valores, menos 1, menos 2, 1 y 2. Esto, ojo, podemos hacer aquí. ¿Por qué? Porque las funciones son sencillas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque si no el video sería un video muy largo y esa no es la idea. ¿Listo? Entonces dibujemos primero f, por ejemplo, x cuadrado. Entonces sabemos que pasa por 0, 0, ¿no es cierto? Cuando vale menos 1, esta vale 1. Cuando vale 1, esta vale 1. Sabemos que es simétrica, ¿cierto? Ya más o menos sabemos cómo es. Y si vale menos 2, esto vale, y vale 4, y en 2 vale 4. O sea, ya sabíamos más o menos del dibujo de la función, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque esta es muy sencilla. Entonces vamos a hacer un esbozo, así un dibujo de la función, que no tiene que ser un dibujo súper bien hecho, pero nos tiene que dar la idea de cómo es. Entonces sabemos que es una parábola, ¿cierto? Que pasa más o menos por ahí. ¿Listo? Ahora vamos a dibujar x más 2. X más 2, ¿qué sabemos de ventaja? Sabemos que es una recta, ¿cierto? Entonces necesitamos simplemente dos puntitos. Si quieren, entonces en 0, que siempre es fácil, ¿vale cuánto? Vale 2. ¿Ya? En, en 1 vale cuánto? 3. Ok. ¿Ya? Entonces sabemos que más o menos pasará por ahí, ¿sí? Pero bueno, aquí para facilitarnos la vida, miren, si ponemos el valor 2, vemos que da 4. Se cruza ahí. Y en menos 1 me da 1. Se cruza ahí. Ok, aquí es suerte que pase eso, ¿sí? Es mucha suerte que pase eso. Normalmente es más complicado y hay que tener cuidado, ¿ok? Entonces, sabemos que pasa por aquí. Es una recta, perdón que no salga tan recta, pero es solo un esbozo para tener idea de por dónde va, ¿ok? Ya, es algo así, no importa. ¿Listo? Entonces, nosotros queremos el área, esta área entre las dos curvas. ¿Ok? ¿Ya? Eso, el área de esa forma extraña es la que nosotros queremos calcular. Es complicada y todo, pero miren, nosotros ya sabemos desde dónde hasta dónde va. ¿Sí? La integral que debemos calcular. Ahora, la ventaja es que las dos están sobre el eje de las x. Como les digo, esto si ven ustedes en el libro, hay una mejor explicación y todo, pero aquí vamos a ser solo unas que estén sobre el eje de las x, entonces es sin este valor absoluto, ¿ok? Solo la resta, pero de la que está arriba sobre, menos, perdón, la que está abajo, ¿sí? Entonces, en este caso es fácil, pero si fuera un caso más complicado, necesitamos encontrar estos puntos de corte, porque no sabríamos dónde están. Aquí son bien obvios. Pero si no, ¿cómo haríamos eso? Necesitamos hacer f de donde f de x es igual a g de x. Calculemos aquí esos puntos para ver cómo se hace. Entonces f de x es x cuadrado, donde x cuadrado es igual a x más 2. Entonces x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Factoramos esto, ¿no es cierto? X menos 2x más 1. Entonces tenemos un punto que va a ser x1 igual a 2 y otro punto que es menos 1. Listo, entonces ahí ya sabemos que en estos dos valores de x las funciones son iguales. ¿Sí bien? Comprobamos lo que ya sabíamos original aquí, porque es sencillo, pero en un caso complicado tendríamos que hacer este proceso. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a calcular el área que está pintada de rojo. Entonces el área que está pintada de rojo sería ¿qué? La integral entre, ya tenemos los valores, ¿cierto? ¿Entre qué? Menos 1 y 2. Ojo, igual aquí es ¿por qué? Porque sin hacernos lío, porque están sobre el eje de las x, ¿sí? Y entonces vemos que es la función verde, que es la lineal, o sea g de x menos la función que está abajo, que es f, ¿sí? Y de x. Si quieren aquí ponemos un paréntesis grande, ¿sí? Entonces si ven, para calcular el área aquí, a la final, ¿qué estamos haciendo?
estamos calculando el área, primero el área que está bajo esta línea verde, o sea, este paralelogramo, si quieren así, si ven esta forma así, estamos calculando esa área y luego estamos calculando esta área que voy a rayar aquí, el área bajo la curva azul, y para calcular el área roja estamos haciendo la resta de las dos, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Entonces simplemente aquí nos queda resolver esta integral, menos 1, 2 de g, que es x más 2 menos f menos de x cuadrado, que pongamos un paréntesis grande, no olvidarnos del de x, ¿sí? Entonces esto es igual a, podemos integrar facilito, ¿cierto? X cuadrado sobre 2 más 2 de x menos x cubo sobre 3 evaluado entre 2 y menos 1. Listo, entonces hacemos esta evaluación. Veamos que nos alcance el espacio. Si quieren reemplazamos, ¿no es cierto? 2 al, vamos, escribamos todo, 2 al cuadrado sobre 2 más 2 por 2 menos 2 al cubo sobre 3 menos, aquí este menos afecta a todo, entonces mejor poner un paréntesis para no confundirnos, menos 1 elevado al cuadrado sobre 2 más 2 por menos 1 y menos 1 al cubo sobre 3. Yep. Entonces esto es lo que tenemos que calcular y hoy casi no nos queda espacio, así que vamos a calcular así rapidito. Tenemos al inicio 2 al cuadrado, que es 4 sobre 2 es 2 más 2 por 2 4 menos 2 al cubo es 8 tercios, ¿no es cierto? Listo, y de los otros que me va a quedar menos un medio, el primer valor, ¿cierto? Este valor, ¿ya? Nos va a quedar menos 2. Menos 1 al cubo es menos 1. Con el menos, aquí hay que tener cuidado con los signos, ¿cierto? Este menos 1 al cubo me queda menos 1. Menos un tercio si quieren, ¿ya? Con este menos de aquí me queda un tercio positivo. Y con el de afuera me queda un tercio negativo. ¿Sí? Entonces ahora sí hacemos los cálculos. Y si no estoy mal, déjenme sumar aquí aparte un ratito. Me quedaría 6 menos 9 tercios, que es menos 3. Y menos un medio me queda 3 menos un medio. ¿Sí? Que serían... bueno, ganarles a largo todo. Si es que hice bien, esto es 4. Si es que hice bien. Ok, hice así medio al ojo y a la buena Dios, pero haciendo con cuidado les debe dar un valor. Sí, tal vez no es 4, pero no importa. X. Lo importante es que hayamos entendido cómo hacer este proceso, ¿sí? Aquí fíjense, no nos vamos a complicar, las curvas siempre van a estar sobre el eje de las X, entonces siempre va a ser la curva de arriba menos la curva de abajo. Hay que determinar cuál es la de arriba, cuál es la de abajo, estos puntos de corte. ¿Sí? Tener mucho cuidado y hacer la integral entre esos dos puntos, ¿sí? Hacer la integral despacio, sacando bien los valores y haciendo bien las operaciones, ¿sí? Entonces esto es el punto de área bajo la curva, acuérdense. El valor del área que está entre la curva y el eje de las X, si es que la curva está arriba es positivo, si es que la curva está abajo es negativo. ¿Listo? Entonces básicamente así rápido eso es lo que hay que saber de aquí, ¿sí? Gracias.